Bueno, hoy día vamos a hablar del seminario de aspectos moleculares en enfermedades por expansión de poliglutamina. Vamos a revisar objetivos, introducción, por qué se expanden y por qué generan daño estas poliglutaminas. Y la conclusión. Los objetivos son comprender los mecanismos de expansión en estas enfermedades y comprender los mecanismos de daño secundario de la expansión de poliglutamina. Bueno, como introducción, hasta la fecha existen 9 enfermedades relacionadas a expansiones de poliglutamina que a lo largo del seminario vamos a decirle indistintamente poli-Q, que es el término de una letra del aminoácido glutamina o poliglutamina. La expansión poli-Q en ciertas proteínas pueden desencadenar una serie de eventos que dan en general resultados como la neurodegeneración principalmente, y asociado a un amplio espectro de fenotipos clínicos, principalmente de la esfera neurológica. A nivel de generalidades son trastornos autosómicos con herencia autosómica dominante, excepto la atrofia de músculos espinales y vulvares, que es una enfermedad ligada al cromosoma X y que en la gran mayoría de los casos se presenta solamente en hombres. Afecta principalmente al sistema nervioso central, aunque los nervios periféricos y los músculos también se pueden ver afectados de forma variable. Generalmente se presentan en la edad adulta, progresan lentamente durante los años y lo que se puede observar como elemento común es una acumulación neuropatológica de agregados proteicos en neuronas. Y bueno, tienen importantes consecuencias para la salud, pueden llegar a ser fatales y a la fecha no tienen tratamiento. También presenta otros fenómenos asociados a las enfermedades por expansiones dinámicas, como la anticipación. Yo te quería hacer una pregunta de pero puede ser que lo digas ahora, no, dale. Ya, acá tenemos una tabla, en resumen, de las 9 enfermedades. Tenemos 6 tipos de ataxias cerebelosas, que son la ataxia espinocerebelar tipo 1, tipo 2, tipo 3, 6, 7 y 17. La más común de esa ataxia es la tipo 3, también denominada enfermedad de Machado-Joseph. En general, y las otras 3 enfermedades son la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Kennedy o atrofia espinal músculo vulvar, y la atrofia dento-rural palidoluciana. Atrofia. Esa le gusta la otra grande. No, mi pregunta era en relación a eso. Si tú revisaste todas las 4 por expansión, y si encontraste muchas otras enfermedades por ese mecanismo, no por poliglutamina, que estuvieran asociadas a fuera de las enfermedades neuromusculares, porque la mayoría por expansión son neuromusculares. Fuera de las enfermedades neuromusculares. O neurológicas, sí. No tiene que ver con este seminario, con todas las otras. Sí, no lo revisé dirigidamente, pero déjeme pensar. Que hay expansiones de polialanina en lugares importantes para las cosas. Por ejemplo, el RUNX2 tiene una expansión de polialanina, sí, que claro, no es tal vez la mutación clásica de la displasia cleidocranial, pero si mal no recuerdo también puede haber como cierto fenotipo como ya musculoesquelético. O sea, bueno, igual sería muscular sí. No está hablando como neurológico, porque la mayoría son neurológicos. Sí, igual voy a hablar un poco porque... Revísalo porque es interesante, ¿no? No, sí, igual es parte del seminario como sí, responder eso porque el fenotipo es tan neurológico. Que igual es como un elemento común de las enfermedades, que claro, todas generan síntomas neurológicos. Bueno, el del receptor de andrógeno igual da síntomas neurológicos, pero también da atrofia genital, ginecomastia, pero que son más bien con la alteración por el gen mismo más que la expansión. Bueno, en general, estas enfermedades, bueno, como vimos antes, están en general en cromosoma autosómico y el gen del receptor de andrógeno está en el cromosoma X. Y son en general por expansiones del triplete CAG. Eso. Entonces, bueno, si vamos a revisar un poco los tractos de poliglutamina, en general son una característica normal de muchas proteínas humanas, lo que sugiere que pudieran tener una función celular importante. Y los homopolímeros igual representan una gran población del proteoma humano, más o menos el 14% tiene un tracto homopolimérico. Si vemos acá, bueno, acá están los distintos aminoácidos, y si vamos acá a la glutamina, vemos que está mayormente representado que otros aminoácidos los tractos homopoliméricos de mayor longitud. Vemos, esta tabla la corté, pero sigue mucho más. La lisina parece que le da.
Sí, sí, está cortada la tabla, pero sigue más largo y la polilutamina es la que está claro. más Porque no sabemos. Cuesta cortar la tabla. Yo le doy un pedazo más a la lisina, pues que ganando la lisina. ¿Dos cuentas? Sí, que de uno y Pero no Sobre sabemos. acá. Pero no sabemos. Bueno, no importa, te creemos. Entonces lo importante es que normalmente se encuentran estos tractos de polilutamina, sin embargo hay ciertos genes en los que esta codificación a esta polilutamina va a generar enfermedades. Sí, te puedes devolver solo para explicarle la mitad, no la anterior, esa. Y todas las letras que están acá al lado es como se representan los aminoácidos con una sola letra, que ya no se usa en general. Claro. Porque además es más difícil aprenderse. Sí. Qué bueno, se asocia Entonces eso. por eso el doctor decía que la letra K estaba más larga, entonces hablaba del aminoácido, pero es por eso, porque la K representa la lisina, ¿cierto? Claro. Sí. Ujú. La Q la glutamina. La glutamina. Pero ya no se usa así, es que para que ella entienda la ¿Qué? letra. Sí. Y que no merece memoria todas. Yo no me lo sé. Entonces, Yo me imagino El que curso de molecular lo usaban con letra. que la, sí, yo siempre tenía con el siempre Y bueno, la otra, que igual es importante, otra repetición, son las polialaninas, que también es otro grupo aparte, que también son nuevas enfermedades, pero no lo vamos a tocar esto en este seminario. Bueno, acá sí hacemos más que nada para mostrar lo mismo, pero mostrar qué otros genes pueden haber. Obviamente no están todos, pero si uno hace un BLAST, que es como una búsqueda de alineamiento de regiones homopoliméricas. En este caso la búsqueda la hice usando 10 Q seguidas o 10 glutaminas seguidas y te da un match de más o menos 250 proteínas. Muchas de esas son proteínas que se crean por splicing alternativo, entonces al final genes son menos, son más o menos 70, pero lo importante que quería mostrar con esto es que hay muchas proteínas que tienen estos tractos de poliglutamina normalmente y que no todas se expanden. Acá tenemos por ejemplo el KMT2, que está relacionado con la enfermedad de Kabuki, que tiene... ¿2D? Ah, 2D. 2D, sí. Que tiene 2 tractos de poliglutamina. ¿De qué tamaño son esos? Son mayores de 10, la búsqueda la hice con 10, son 10 o más. Perdona, Sí. 10. ¿Y cuántas son las de las 9 enfermedades que mostraste antes? Son variables, pueden ir de los que empiezan a expresar enfermedades, en son- general parten como PEGI 40, pero igual es variable dependiendo de la Ya, enfermedad. no pensando en que a lo mejor necesita una expansión mayor. Sí, o sea, necesita una Claro. expansión mayor. Sí. Y bueno, hay muchas, el CACNA 1A que está relacionado con una de las enfermedades por expansión, que es la atrofia espinocerebrosa tipo 6. Lo otro que llama la atención es que, bueno, están distribuidos en distintos exones. La mayoría está, o sea, una gran proporción, a mí me llama la atención por lo menos que está ubicada en el exón 1. Y también pueden estar asociados a su vez a otras repeticiones homopoliméricas. Por ejemplo, el Huntington tiene una repetición homopolimérica posterior a la secuencia de CAG, de prolina, el receptor, el ATN1, que también da otra enfermedad de las que vamos a ver ahora, que es la DRPLA, la que tiene el nombre dentro rubro palidoluciana, está asociada a una repetición de serina. Entonces eso también es bastante llamativo. Y lo otro que llama la atención es que si, pensamos, claro, la glutamina puede estar codificada por 2 codones, que puede ser CAG o CA. Entonces, la primera pregunta a tratar de responder acá es ¿por qué son casi puras CAG? ¿Por qué no es, si fuera por el azar debería ser 50 y 50? Claro. Entonces, bueno, eso es lo que llama la atención. Si revisamos acá, lo que vemos acá son proteínas de base de datos. Arriba es una base de datos de proteínas generales y abajo es una base de datos de proteínas relacionadas a enfermedades como correlacionadas con OMI. La barra azul representa los tractos de poliglutamina generados por CAG y los rojos son por CA. Entonces vemos que tanto en proteínas normales como en enfermedad hay una sobrerepresentación de poliglutamina codificada por CAG. Y si nos vamos a ver directamente a enfermedades, esta evidencia se hace mucho más notoria. Es decir, algo está pasando que hace que la evolución ha preferido usar CAG para la glutamina en estos tractos versus CAA.
Para ver qué función pudiera tener esto, qué importancia, hay que recordar los mecanismos de expansión, que igual ya lo hemos revisado antes, así que lo voy a hacer un poco más rápido, que básicamente se ponen distintos mecanismos. El que nos interesa ahora es la formación de una estructura secundaria en el momento de la replicación, que es lo que vemos, voy a poner ahí sí, que es lo que vemos más o menos acá, que se está formando la estructura secundaria, sigue la replicación, y posteriormente en la ronda siguiente de replicación este loop se va a desenrollar, por decirlo así, se va a generar una expansión en este caso de un codón, y esto puede ser más grande o más pequeño, también se pueden generar constricciones, o también mientras se están formando los fragmentos de Okazaki, al madurar se puede formar esta estructura secundaria, lo cual va a hacer que la polimerasa siga replicando en un lugar que ya no tiene que replicar, y esto va a generar la expansión. Entonces, ¿por qué es importante la CAG versus la CA en este caso? Porque a medida que vamos a tener tiempo para que la hebra, que en este caso va a estar simple de DNA, va a generar cierta interacción entre sí misma con estas C con G en general. Esta C con esta G, esta C con esta G, esta C con esta G, lo cual va a propender generar esta estructura secundaria, un hairpin que se denomina, a diferencia de lo que sucedería si tuviéramos CAA, en donde esta interacción se va a perder por esta interacción entre bases. No va a existir, al menos la típica de Watson y Crick, que son las interacciones más fuertes del ADN. Entonces no va a propender a formar esta estructura secundaria, o va a ser mucho menos probable que se forme. Por eso... Eso tiene bastante lógica. Claro. Por otro lado, si es que este CAG, que bueno, tiene lógica, y ahora un poco para tratar de confirmar si es que efectivamente, si es que este CAG tuviera efectivamente un rol o alguna función evolutiva, uno esperaría que estuviera sobre representada en zonas codificantes del exón, a diferencia de que si no tuviera absolutamente ningún rol, por el azar uno esperaría encontrarlo más o menos similar distribuido en el genoma. Y bueno, esto es lo que vemos más o menos acá. Esto es más que nada una comparación entre lo esperado con lo observado, y vemos que el CAG, que está representado con azul, está en general súper sobre representado en zonas codificantes de los exones, y también está un poco sobre representado en zonas UTR. A diferencia de zonas intergénicas o intrónicas, en donde, bueno, intergénica no está al azar básicamente, y intrónica está subrepresentado. Entonces, con esto uno puede pensar que estas expansiones de CAG efectivamente han sido elegidas no por azar, sino que están cumpliendo un rol evolutivo. A diferencia de CA, que si bien codifican para el mismo aminoácido, por evolución se prefirió la CAG. Y vamos a ver por qué se puede haber preferido esto. Lo que se ha visto es que en los tractos de poliglutamina, si uno hace como el interactoma de las proteínas que presentan estos tractos, acá en el eje Y vemos el número de interacciones, y en el eje X vemos distintas proteínas. Acá son las proteínas con tractos de poli-Q, factores de transcripción, proteínas largas y todas las proteínas. Vemos que hay una tendencia en que las proteínas con poli-Q interactúan más. Y si es que uno disgrega esta información y separa por el tamaño del tracto, ve que a poli-Qs mayores, es decir, acá están más de 14, hay un mayor número de interacciones que con poli-Qs más pequeños. Por lo tanto, uno podría plantear que tal vez se privilegió esta CAG para permitir un poco más de variabilidad, permitiendo que se pueda expandir o contraer, darle como una carta más de variabilidad al genoma, permitiendo así que varíe un poco la capacidad de interacción de estas proteínas. A diferencia de lo que pasaría con CA, en donde probablemente todas las proteínas que codifiquen para esa zona se mantendrían relativamente estables, porque no propendería mucho a la expansión una repetición de CA. Y el modelo que existe es que las zonas de poli-Q generan una zona que es intrínsecamente desordenada, lo cual es una zona que no está estabilizada, difícil de caracterizar por métodos como cristalografía, y está como constantemente buscando una forma más estable, y se logra estabilizar una vez que interactúa con alguna otra proteína. Y acá se ordena, y bueno, acá es un ejemplo, este es un modelo bien similar a lo que pasa con el Huntington, que está
una zona enrollada, la poli-Q desordenada y después una poliprolina. La poliprolina se piensa que ayudaría a estabilizar esta poli-Q desordenada también en el momento de la interacción con otras proteínas. Bueno, entonces uno podría pensar que, claro, si es que ya sabemos que expanden por esta CAG y que es más probable que expanda por la CAA, ¿por qué no todos los que tienen CAG expanden? Porque como vimos en este gráfico, igual habían bastantes que tenían CAG y no tenemos miles de enfermedades por expansión por CAG ni por poliglutamina. Entonces lo que se ha visto es que fueron a ver ligeramente estos 9 genes que expandían y que generaban enfermedad, y lo que se observó es que al hacer secuenciación por chip, que lo que ves que es si es que está unido o no histona y el grado como de compactación que tenga esta histona, se observó que en las enfermedades por poli-Q hay solamente marca activa, es decir, está un poco más laxo el DNA en esa zona, permitiendo la interacción con otras proteínas de reparación o de daño también, o eventos dañinos al DNA. A diferencia de todos los otros tractos de poli-Q, en donde en general habían tanto marcas o mayormente represivas o marcas duales, activas y represivas. Por lo tanto, lo que se postula que podría pasar es que justo en estos genes hay espacio para que estas zonas que se van expandiendo actúen mecanismos de reparación que en ciertas ocasiones resultan mal y se termina como expandiendo más la zona de diferencia de otras zonas que están con las histonas más compactadas. Y ahora pasando ya a los mecanismos de daño, esto igual ya lo hemos visto varias veces, en las enfermedades por expansión hay distintos tipos de mecanismos de daño, puede ser por metilación de DNA, que en este caso, como estamos pensando que son poli-Q, necesitamos que el DNA se transcriba y después se traduzca, así que este mecanismo como que a priori uno pensaría que no tiene mucho que ver, porque si es que está silenciado el DNA no se va a transcribir y finalmente no vamos a tener nuestros tractos de poli-Q. Mecanismos de secuestro por RNA mensajero tóxico que gana esta función y secuestra ciertas proteínas importantes. Toxicidad principalmente por la misma proteína codificante, que claro, acá a priori lo que uno pensaría es que este es el más importante. Y mecanismos por generación de nuevos péptidos por inicio de traducción no canónica, es decir, entra en otras zonas del marco de lectura no clásicas, no las típicas. Entonces vamos a revisar eso y bueno, acá podemos ver en este gráfico que es de Huntington que se relaciona un poco el momento en que parte la enfermedad con el número de CAG o con el número de poli-Q. Y lo que observaron acá es que lo que era más importante para definir el mecanismo de daño era el tamaño del CAG más que el poli-Q. Es decir, con esto uno ya puede pensar que probablemente el RNA igual esté jugando algún mecanismo, que no solamente la proteína es la que va a estar jugando un rol para el desarrollo de esta enfermedad. Así que vamos a revisar los distintos mecanismos. Lo otro importante es que la estructura por la que rodea la secuencia, como ya vimos, es importante. Muchas de los genes relacionados a estas enfermedades tienen secuencias homopoliméricas. En este caso, claro, el Huntington tiene esta secuencia de prolina, que lo que se ha visto es que pudiera estar afectando en hacer que la nucleación de este agregado proteico sea más lento. Lo cual es importante igual para el desarrollo de la enfermedad y pueden ser factores modificadores de la enfermedad, el contexto en el que estén estos genes. Y lo otro importante para entender un poco del tema de los agregados es entender algo que se llama efecto hidrofóbico, que es muy sencillo. En general, 2 aminoácidos hidrofóbicos en un medio acuoso van a ordenar o organizar el agua alrededor de ellos. El agua va a estar rodeándolo básicamente porque son hidrofóbicos, no pueden como interactuar bien con el agua, y esta agua va a formar puentes de hidrógeno entre ellos. Como tenemos 2 aminoácidos hidrofóbicos, el sistema siempre va a tender a la entropía, entonces estas zonas son ordenadas, son de baja entropía. Lo que pasa es que se tiende el sistema a desordenarse, y esto lo hace juntando estos 2 aminoácidos hidrofóbicos, y bueno, toda esta agua que está acá al medio se elimina de acá, sale, se queda desordenada, por lo tanto esto es entrópicamente favorable.
Ya, bueno, esto se lo digo porque la glutamina, si bien no es un aminoácido apolar, la fibra y las estructuras que forman sí tienen comportamiento apolar. Lo que va sucediendo es que esto es también de Huntington, pero igual pareciera ser lo que pasa en todas las enfermedades por expansión de poliglutamina. Tenemos nuestro aminoácido wild type, nuestra cadena wild type y nuestra cadena mutada, y lo que se piensa que pasaría es que estarían interactuando el mutado con cadenas wild type, y esto iría generando estructuras fibrilares, y estas después oligomerizando y formando agregados de amiloides. Estas zonas llamadas fibrilares sí se comportan con este efecto hidrofóbico, entonces lo que uno espera es que sean unas zonas que estén prácticamente sin agua en su interior, muy deshidratadas. Esto también más que nada mostrando de que claro, por sí solo en general no debería tender a formar estructuras, pero al interactuar con otras proteínas sí tiende a formar estructuras. Y como vimos antes, los tractos de poli-Q, entre más largos, más tienden a la interacción por otras proteínas, entonces estaría eso relacionado. Y lo otro importante es que estos tractos de poli-Q pueden interactuar con otros tractos de poli-Q. Por ejemplo, acá el tracto de poli-Q de Huntington puede interactuar con el tracto de poli-Q del receptor de andrógeno. Entonces están todos interactuando entre sí. Bueno, y solo vamos a ver poli-Q. Acá tenemos una secuencia FASTA del gen del Huntington. Acá parte la zona de repetición. Acá está la CAA, que en general el alelo wild type tiene una CAA antes penúltima que le da un poco de estabilidad a esa zona. Entonces, bueno, vamos a tener acá nuestra región. Se va a transcribir en sentido 5' y 5', y si es que el otro mecanismo que vimos, que era la traducción no canónica, fuera cierto, vamos a tener estos 6 posibles codones de generar otros aminoácidos por distinta entrada al marco de lectura: leucina, cisteína, alanina, bueno, la glutamina, serina y alanina de nuevo. Entonces, lo que fueron a ver era si es que efectivamente uno podría encontrar en el cerebro de personas con Huntington estos otros cadenas homopoliméricas, y se vio que efectivamente estaban las cuatro cadenas. Si bien esto fue en humanos, si bien se ha intentado replicar en modelos ratones, es un poco controversial los resultados. Sí, igual está en estudios si es que este fenómeno existe y si es que es importante para la enfermedad o no. Pero si es que existiese, tendría bastante sentido, porque algunos de estos aminoácidos sí son hidrofóbicos y sí podrían generar primariamente este efecto desde un comienzo en el fenómeno de la nucleación. Y lo otro que también vimos es que estos RNA mensajeros ya de estas secuencias CAG pudieran también secuestrar otros elementos. Acá lo que se hizo fue coinmunoprecipitar el RNA mensajero de estas que codifica para estas poliglutaminas, y se vio que efectivamente coinmunoprecipitaba con varias proteínas que tienen que ver con el splicing. Y si se fijan, una de las secuencias que son posibles de generar como RNA mensajero es CUG, que bueno, es la misma que se genera por otra expansión de la distrofia mioténica tipo 1, que es CTG. Claro, al final igual es CUG en el RNA mensajero, y ahí está súper probado de que efectivamente secuestra distintas proteínas del splicing. Por lo tanto, el mecanismo de alteración o secuestro también tendría que ver con esto. Y finalmente, bueno, las neuronas, como saben, son células que no se replican ya cuando están en el cerebro humano, por lo tanto dependen mucho de la autofagia para mantener sus estructuras sanas, eliminar los organelos que están defectuosos. Por lo tanto, la supervivencia neuronal se basa mucho en que la autofagia funcione bien. Y lo que pasa con estos agregados proteicos es que, bueno, para generar autofagia se generan ciertas vesículas que posteriormente se fusionan con vesículas lisosomales, y las vesículas lisosomales tienen hidrolasas, y como les comenté un poco antes, claro, estos agregados proteicos por el efecto hidrofóbico no tienen casi agua, entonces la hidrolasa para actuar necesita agua, y en este caso no sería posible porque no hay.
Entonces, por ese lado va a ser difícil que el sistema en sí logre manejar estos agregados proteicos. Y a su vez también se ha visto que hay distintas alteraciones a nivel de la formación de este autofagosoma desde el momento de la iniciación de la formación. Entonces acá la iniciación de autofagia está alterada, el reconocimiento de los cargos está alterado, bueno, la unión con el lisosoma, entonces también la autofagia en esta enfermedad se ve alterada y bueno, por eso en general es que los síntomas se ven principalmente neurológicos porque, claro, si se muere una neurona como que no hay mucho que hacer. En cambio, en otros órganos, si se muere, no sé, una célula intestinal, bueno, se regenera y ya tiene que pasar cierto tiempo para que se acumulen estos agregados proteicos. Y bueno, como conclusión, las enfermedades por POLIQ son enfermedades con fisiopatologías complejas donde interactúan distintos mecanismos y hay procesos de la génesis de esta enfermedad que aún falta clarificarlo. El proceso de nucleación en sí del agregado proteico todavía no está tan claro cómo pasa. Y bueno, al compartir mecanismos fisiopatológicos similares, pudieran compartir terapéuticas similares. Y lo otro que no toqué tanto en el seminario porque habría que haber revisado los 9 genes, pero también se ha visto que estas expansiones de poliglutaminas afectan igual el gen en sí que está codificado por ese, altera su función también. No de una forma tan severa, pero igual la modifica. Y el gen por el que se esté generando también va a dar cierto como sello de la enfermedad por alteración del gen en sí más que por la poliglutamina. Eso.